y descubrirla, estudiar a los historiadores como María Teresa Ripoll, como también el señor Segovia, que hizo ese libro de 105 días pues, de la toma en Cartagena. Es maravilloso porque nos da ese contexto que a veces perdemos, decimos de dónde sale toda esta violencia en Colombia, cuando toda esta cosa, esta atrocidad. Y resulta que si devolvemos un poquito la página, pues ahí estaban todos esos hechos tan violentos, eso de pasear los cadáveres y crear pánico para que hubiera respeto hacia el rey Fernando VII en ese momento, ¿no? Entonces, un viaje completo y sin alucinógenos, con agua. Bien. Uno de los momentos, yo creo que siempre difíciles para un escritor es la decisión qué título voy a dar a mi obra. O sea, un verso, un poemario, una novela, un ensayo. ¿Por qué te decidiste por La promesa? Fue difícil. Porque precisamente la promesa no se relaciona aparentemente con la historia, ¿no? Un poco el micrófono, no se relaciona tanto con la historia, ¿no? Y uno, como escritor, siempre quiere anunciar de qué trata el libro, ¿no? Yo tengo mi interpretación, pero quisiera saber qué dices tú. Bueno, en un comienzo yo pensé en el libro El legado y me pareció pues tan común porque realmente la obra tiene mucho legado familiar, legado histórico, legado literario, legado poético, pero después comencé a decir no, de pronto ese título no, y a medida iba creando el culebrón, como yo le llamo, en medio de la historia, que era más de amor, entonces dije, ¿qué es lo que siempre uno espera en el amor? Una promesa, siempre hay una promesa. Unas se cumplen, otras no, y de ahí nació como ese título. Yo dije, La promesa me gusta porque está muy relacionado con las dos historias de amor que planteó en la novela y con la vida diaria, porque siempre estamos esperando que se cumpla alguna promesa o prometemos y hasta se nos olvida. Alguna vez un hombre que es muy amigo mío ahora, pero tuvimos una relación, me dio mucha risa porque lo escribió en su cartita de business card, ahí prometo ir a Cartagena un fin de semana. Yo esperé ese viaje, Wolfgang, y a él se le olvidó. Tiempo después hablaba conmigo, ay, yo dije eso, imagínate. Y me ha pedido perdón como 3 veces y yo le digo, oye, ya a mí ya ahora se me olvidó, pero siempre guardamos una promesa de amor, siempre hay una palabra comprometida, y en la época pues de los viejos, digamos así, de mi papá, de mis tíos, la palabra era importante, ¿no? Sí. Bueno, en parte coincido con la interpretación de Natalia, pero a mí me impactó el final y dije, esa es la razón por qué la promesa. Lleno de emoción, rompió su silencio. Muy pronto seremos abuelos. Con lágrimas en los ojos y hundiendo la cara en su pecho, ella susurró: Amore, es la noticia más maravillosa que he recibido. Ambos caminaron en dirección a la punta, escoltados por una suave brisa marina que ahuyentaba todas las sombras de un pasado triste. Ahora, protegidos por la belleza que irradiaba el altar de Stella Maris, auxiliadora de los pescadores, sus almas disfrutaban del profundo azul del mar, mientras las nubes en el cielo se teñían de color rosado, augurando nuevos inicios. Escribí eso. Ahí vi la promesa del futuro, de la transmisión de la vida, porque si la historia
la relacionamos con el pasado, acá hay precisamente lo más maravilloso que pueda haber, la expresión de la esperanza. Y yo, como crítico, lo interpreté, dije, es por eso. El final, que muchas veces ocurre, es la aclaración del título. Bueno, no coincidimos totalmente, aunque lo que dijiste está muy relacionado con lo que yo pensé. Sí, muy lindo, yo no lo había pensado así, por eso me encanta que lean y le den a uno como el feedback, es muy importante, es muy lindo. Bien, yo ya leí, me gustaría que tú leyeras 2 o 3 fragmentos de tu novela que más te satisfacen, que te cautivan y que nos explicaras por qué. Bueno, voy a hacerlo con fragmentos muy pequeños para poderlo explicar un poquito. Creo que el comienzo, para todo escritor, el papel en blanco amerita un esfuerzo grande y por eso el primer párrafo me parece propicio para estas 3 páginas o estos 3 momentos. Estaba casi seguro que así iba a ser. Oh, Dios, algo te he aprendido. Bueno, dice así: hay un refugio donde nadie se resguarda en la profundidad del mar, pero los recuerdos insistían en interrumpir la música de las olas, mientras la tenue luz iba tiñendo gradualmente las nubes en vibrantes colores de rosado, púrpura y naranja, hasta convertir las aguas del puerto de Adra en un enigmático color morado. Era otro atardecer que recordaría Filipa Stagnaro un año después, cuando estuvo a punto de sucumbir ante Francisco Colonna, el hijo de su peor enemigo. Creo que este comienzo pues tenía que atrapar a alguien, no sé, uno tiene que decir, bueno, anuncio algo, digo algo que de verdad le guste al lector, ¿no? Me inspiran mucho los atardeceres, entonces el libro comienza y finaliza con un atardecer, el atardecer samario, les cuento, porque este atardecer fue hermoso, de todos los que vi en pandemia, en pospandemia, que se ponen, comienza rosadito, moradito, verde, azul. Aquí están mis hermanos que lo pueden constatar y muchos amigos que disfrutan de ese paisaje samario, que les encantan los atardeceres, y yo dije, aquí fue, voy a empezar con un atardecer y que termine en esos colores púrpuras oscuros que se confunden así con el agua y que queda uno como borracho ya así de la belleza del mar. Entonces, y también me gusta mucho el mar, me encanta, entonces por eso escogí este momento. Otro que me encanta muchísimo, bueno, es una poesía que yo escribí en francés y luego tuve que traducir porque aproveché que tenía estas poesías para incluirlas en el libro. Esto iba con todo, había que meterle todo. Entonces yo puedo sacar también mi poesía. Y me gusta una poesía que escribí porque es sobre la paciencia, que no la tenemos, sinceramente yo la vivo ejerciendo todos los días, a cada rato, y me parece importante porque alguna vez en la universidad, cuando estaba en Michigan, conocí una niña japonesa y ella me decía que en el Japón siempre le enseñaban a ser paciente. Ay, a mí me pareció tan bobo, y yo así, bueno. Y después dije, ay, Dios mío, a mí nadie me enseñó eso. Y la paciencia es terrible adquirirla, la tranquilidad, y uno quiere todo muy rápido, que si tienes un examen que me dé la nota ya, que si no tengo trabajo conseguirlo ya, y la tecnología no nos ayuda, ahora todo tiene que ser muy inmediato. Entonces, ¿quién es paciente? Yo estoy en el curso, a veces tengo que repetir, me va mal y vuelvo y comienzo a ser paciente. Entonces, por eso este pedacito, y está la poesía completa, la podrán leer después, dice: no hay necesidad de sufrir o preocuparse, porque la paciencia es dócil y salvaje, imposible de complacer, tenemos que esperar. Entonces me encanta eso, y
una felicitación a todos los que sí manejan la paciencia. Y el último pedacito también me gusta mucho y lo trabajé bastante, un buen ratito, y es en el momento en donde Filipa le anuncia al amor de su vida que su hijo va a tener su apellido y no el de él. Y esto me parece muy lindo, muy emotivo, una frase, una determinación muy valiente, porque en esa época era muy difícil, ¿no? Decir uno, yo tengo mi hijo, yo le doy mi apellido y no importa lo que diga la gente, no importa si me digan que fue un hijo o que es un hijo que no está dentro de un matrimonio, etcétera. Entonces ese fragmento que lo tengo por acá, a ver si no, me gusta mucho, y también pertenece a nuestra ancestra, que es Filipa, en este caso Filipa Ñeco, y ella tomó esa decisión de darle a su hijo Joaquín aquí en Colombia, le dio el apellido de su familia paterna, el de ella, de la materna, perdón, y no le dio el de su papá. Y en la vida real él creció, pues, y todo, y siempre tuvo relación con su papá, nunca dejó a un lado la importancia de tener el papá, de su figura paternal y todo, pero le dio su apellido. Entonces ahora se me está perdiendo, pero por aquí lo tenía, ya te digo. Pero es un pedazo que me encanta porque el reencuentro y la decisión, ¿no? Tan duro para ambos, porque para él como hombre también es complejo decir, ay, bueno, no le des el apellido mío a nuestro hijo, pero sigamos siendo pareja, ¿no? Complicado. A ver si la consigo. Pero ahorita se la leo con gusto. Pensé que la había subrayado, pero la tengo. Sí, sigamos. La creación siempre es muy personal. Y independientemente del propósito del escritor, salen elementos individuales, propios de la autoría. Tu apellido Géneco o Ñeco, como debería ser en italiano, al igual que el protagonista es italiano, ¿no? Filipa Stagnaro es italiano. Y no son coincidencias cuando tú tomaste la decisión de crear un personaje de origen italiano. Ahí se ve elementos autobiográficos de la historia familiar, y pienso que sería interesante que también lo comentes. Eso es también construir la identidad, y la identidad colombiana que tenemos que reconocer es muy compleja, porque si acá vivieron antes y crearon culturas precolombinas muy importantes, yo siempre subrayo, no se conoce suficientemente la cultura muisca, que creó otros principios,
Acá no tenemos la arquitectura como de los incas o de los aztecas, pero la metalurgia, el oro, es insuperable en las manifestaciones precolombinas. Y es un motivo de orgullo, indudablemente, ¿no? Y llega la conquista o el descubrimiento de América y vienen gente de diferentes partes de Europa, de África, de Asia. En otros países hay una presencia asiática también muy notoria. Por eso pienso que recordar esos pasados y esos aportes de los italianos acá, tú te sientes colombiana, indudablemente. Pero es bello, tanto para los italianos como para los colombianos, ¿no? Son afinidades que nos permiten sentirnos más cercanos entre todos. El patriotismo no es nacionalismo como hoy día muchas veces se quiere tergiversar. El patriotismo es el amor a lo propio, pero la apertura y admiración para los demás, ¿no? Eso es muy importante entender. No confundamos los términos, aunque el neolenguaje hoy día, tan popular, con propósitos ideológicos, hace mucho daño, ¿no? Sentirse o manifestar el patriotismo es algo que enaltece a todos, pero también no podemos y no debemos negar nuestras raíces. Por eso me gustaría que tú comentaras los elementos familiares, ya en confianza, que introdujiste en tu novela. Bueno, Volkan, hay muchos, descubrimos a través de grupos de Facebook, no lo van a creer, pues como ñecos por el mundo, se iban compartiendo muchos documentos que antes eran imposible tener acceso, ahora ya los podemos conocer. Entonces, por ejemplo, un árbol genealógico del 1200 y tanto de la familia Ñeco en Génova, y demostraba pues todo ese montón de personajes y nombres, pues yo para qué me inventaba nada más. Ahí estaban todos los de la familia Estañaro, en este caso, los tomé de allí directamente. La G con la N me sonó maravilloso en el Estañaro, con el Ñeco, y lo tomé al azar realmente, pero lo tomé. Hay muchos elementos en la familia que eran desconocidos para nosotros, como el hecho de que hubieran existido dos comisarios reales que acompañaron a toda esa expulsión de los jesuitas. Muy lindo, uno dice, wow, qué maravilla. Yo creo que todos fuimos testigos de ese dicho que decían, no le confíes nada, es un jesuita. No sabíamos cómo ese impacto, y cuidarlos era una tarea bien compleja, o sea, tenían que llevarlos hasta Córcega, darles de comer, darles la alimentación, donde vivir, todo esto, y ellos eran los encargados. Y lo describes. Sí, porque estaban los documentos de todo ese procedimiento de montarse en el barco, de recibirlos, del sacerdote que estaba enfermo, el que estaba viejito, qué hacían con ellos. Entonces eso es parte de una historia real, de unos ancestros nuestros, que gracias a Dios estaban los documentos, y yo me pude como que basar en eso para continuar la narración. Eso es un hecho. Otro hecho importante para mí es que en Cartagena, durante todo este régimen del terror, nuestro ancestro también llamado Emanuel Ñeco del Rivero, él estaba presente. Yo todavía no sé cómo se salvó en la novela, ustedes descubrirán qué escape le dije yo, qué solución le di yo a ese problemita,
pero él logra sobrevivir y eso es un elemento importante para la familia. Él firmó la Constitución de 1812 de Cartagena, estuvo en el colegio electoral también, que era el encargado de organizar la provincia de Cartagena, y me pareció súper interesante. Yo dije, Dios mío, este hombre cómo se salvó de allí. Entonces ahí tuve que llamar a dos historiadores que ya he mencionado, María Teresa Ripoll, al señor Segovia con su libro, y mirar para dónde lo mandaban, si para Haití. Yo decía, no, se fue en una balsa, no, tampoco. Eso fue bien retador, pero interesante, y también hace parte de la historia, pues, de nuestra familia. También los nombres, ciertas actitudes y descripciones, los más mínimos detalles que ustedes puedan ver ahí, están basados muchas veces en vivencias familiares, en cómo se iban agrupando como ese clan tan grande donde todos se reunían los fines de semana, y había todo este tipo como de figuras destacadas que estaban siempre como proveyendo como ese interés social, de preocuparse por las personas, de mirar quién estaba enfermo, de ayudar al que no podía ir a de pronto tener los medios para hacer un entierro. Hasta mi mamá hacía eso. El día que mi mamá falleció había gente, ¿cierto?, que nos decía, no, su mamá me pagó el ataúd de, no sé, de un sobrino, de un primo, yo no tenía cómo. Entonces, a raíz de todas esas vivencias, pues logré sacar como todas esas partes bonitas, buenas, positivas, y plasmarlas en la novela. ¿Y algo personal? Ay, mucho. Bueno, la búsqueda del amor para todos, ¿no? Yo pienso que es importante como esa parte poética, haberla plasmado en la obra, porque yo sí soy así bien romántico, bien sensible, entonces creo que lo logré impregnar allí. De acuerdo. En la literatura colombiana hay otra figura femenina muy fuerte, emprendedora, la marquesa de Yolombó de Carrasquilla. Leyendo tu novela, dije, qué coincidencia, porque también es la misma época de la narración, finales del virreinato, comienzos de la República. Y quería preguntarte, ¿tú lo relacionaste con la marquesa de Yolombó o nunca? Con doña Bárbara, nunca. Con doña Bárbara Caballero, no. Yo no lo relacioné, pero me dio una emoción, sí, me da emoción ya siquiera pensarlo, porque pues sí leía a Tomás Carrasquilla, como muchos lo hicimos en el bachillerato, y a mí me gustó porque era muy costumbrista, y esta obra es muy costumbrista. Yo digo hasta el postre, que tienen que probar lo delicioso, el postre que no es todo, que se hacía, cómo era el velorio, cómo era todo. Y sí son dos figuras que se parecen mucho, porque ambas están preocupadas, digamos, por ir más allá de la función de la mujer, de preocuparse de los hijos, del hogar. Ellas querían saber cómo era el negocio de sus progenitores, querían conocer un poquito más o estar más cerca a los trabajadores, conocerlos, y Filipa se involucra mucho en esto, al igual que Bárbara, ¿no?, que doña Bárbara, y poco a poco van como involucrándose en un trabajo que para unos podría ser más como del lado de una figura más masculina, pero ellas lo asumen y siguen adelante con este rol. Una con las minas, creo que era un minero, y la otra con su papá, que estaba más encargado de la producción de la caña de azúcar. Entonces, mujeres de mucho carácter, pero lo estoy haciendo esa comparación ahora que tú me lo dices. Yo no, por ningún momento, pero me parece maravilloso. Además, Tomás Carrasquilla, bueno, gran escritor. Es que ahí viene el tema del feminismo que vivimos, ¿no? Porque en realidad figuras femeninas en la historia de Colombia son infinitas, ¿no? Podríamos seguir enumerando y enumerando. Recordemos la presencia de las mujeres, de las diosas en la mitología chibcha,
o no sé, la escritora, la Madre Castillo, que dio toda la escuela de creación literaria. Y precisamente ese elemento de la participación de las mujeres en la independencia, ¿no? Recordemos a Pola y muchas otras. Entonces, la historia y el conocimiento de los hechos que tú, entre otras, sacaste, investigaste, sacaste a luz, nos permite entender mejor también la realidad de hoy, ¿no? No es ninguna novedad. El matriarcado tiene sus raíces enormes, ¿no? Pero también la convivencia y las decisiones, digamos, que marcaban la vida de las mujeres eran grandes, ¿no? Tú ya mencionaste, por ejemplo, transmitir el apellido de la mamá al hijo. Eso no fue nada fácil, pero no faltaba, ¿no? Entonces, yo muchas veces digo que presionados por los medios y precisamente por esa inmediatez mediática, a veces no creamos la distancia frente a lo que verdaderamente significa la humanidad, ¿no? Porque el cúmulo nuestro de generación en generación nos sigue enriqueciendo y nos ayuda a buscar la verdad. Por eso esa figura femenina para mí, y desde luego en relación con la época actual, me llamó la atención, ¿no? Porque una mujer crea otro personaje histórico, entre comillas, y es muy posible que como la Caballero va a pasar más al imaginario cultural de Colombia que tú misma, ¿no? Que Teresa Stañero va a ser precisamente ese personaje ficticio, pero mucho más real que la escritora después de siglos. Son fenómenos que ocurren, pero lo que realmente me interesa también compartir en esta reflexión es lo de la fuente que tú usaste, de la creación propia, y al mismo tiempo como de demostrar que no todo era como nos imaginamos o que quieren transmitirnos, que tenemos que seguir cultivando esa inquietud, llegar a las fuentes y muchas veces en contra del amor. A mí me gusta repetir la frase de uno de los poetas polacos más reconocidos, que nunca recibió el premio Nobel, aunque durante muchísimos años fue postulado. Y varios Nobel decían, él es el poeta vivo más importante. Y Zbigniew Herbert decía que él iba siempre en contra de la corriente, porque la corriente arrastra la basura. Sí. Eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Porque precisamente es una invitación al pensamiento crítico que tú, entre otras, a través de la novela lo promueves, ¿no? Que busquemos nuestras raíces, que busquemos la documentación y siempre con una gran apertura. Y saben, porque yo creo que tenemos que ir terminando. Sí, sí. Una de las
fascinaciones que encontré en las páginas de tu libro era la lista senda de agradecimientos. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo más humano, lo más bello que podamos compartir. Cada escritor, ¿no?, acude a sus amigos, a sus empleados, a los empleados de los archivos de las bibliotecas, etcétera, etcétera, pero ni siquiera los menciona, y a todos los demás que me ayudaron en la elaboración del libro, etcétera. Ese elemento personal a mí me conmovió. Cuando terminé de leer el libro, dije, ahí se refleja también la humanidad de la misma Natalia, porque recuerda a personas en Italia, en Canadá, en Colombia, ¿no?, y precisa por qué razón quiere expresar, dejar la constancia de su gratitud. Realmente te mereces aplausos infinitos, Natalia. Ahora me faltó ponerle el agradecimiento a vos. Ay, gracias, porque es el temor, ¿no? ¿Quién me faltó? Dios mío, después coloqué mis sobrinas y puse un solo apellido, y ¿se acuerda, señor Luis? Y yo, ay, señor Luis, les maté la mamá, ayúdeme. Entonces corregimos eso porque solo les había puesto un apellido, faltaba el otro, y cada persona que le doy el agradecimiento y digo porque, ay, me encanta, porque ellos vieron como ese, ¿no? Voy a hacer esto poco a poco, colabórenme con esto, y ustedes lo saben que uno solo pues no llega a ninguna parte, que necesitamos siempre de las demás personas que nutran la historia, que den su aporte, y era muy muy importante para mí el agradecimiento. Eso sí, lo busqué, quién me falta, hasta la última persona espero haberla incluido de verdad. Y gracias a propósito pues por el tiempo de leer, porque uno dice, bueno, voy a hacer una presentación de este libro, Dios santo, ¿a qué horas con tanto trabajo que tiene el profesor Botgen? Pero de verdad, mil gracias también por estar acá, por todo el apoyo, igualmente a la Universidad de La Sabana, que han sido muy, muy, muy queridos, muy solidarios con todo. Muchísimas gracias también. Gracias. Y yo creo que todos acá reunidos formamos una comunidad de personas. Es la comunión de personas que nos ayuda a vivir, y vivimos para servir. Muchas gracias. Desde luego, tenemos que dejar unos minutos de preguntas, porque sería incompleta la